Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Patricia, María del Rosario, María Esther, Amado, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Todo bien? Gracias. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios, todo bien. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, profe, dentro de lo que cabe, un poco cansada, pero ahí le vamos. Sí, me imagino, todos estamos así, estamos queriendo cerrar una semana de mucho trabajo. Bueno, ya como estamos ya más de la mitad de los alumnos, vamos, entonces estamos aguardando que se hayan conectado más gente, entonces por eso vamos a iniciar recién eh, en estos minutos, ¿verdad? Nos trazamos más o menos 15 minutos, pero no importa eso, sabemos bien que cada uno tiene su compromiso, algunos están llegando a la casa, ni siquiera tuvo todavía tiempo de saludar a la familia, entonces apenas estamos, otro está por el camino, probablemente ya camino a la presentación. Eh, Vamos a estar iniciando nuestra segunda clase de Introducción a la Ciencia de la Información. Habíamos hecho un repaso, una reseña, una pequeña reseña eh, subsanando algunos problemitas de internet. Eh, la conexión no es estable, entonces se me cortó la,
Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Patricia de la Secretaría del Instituto. Le pido disculpas. Estamos teniendo un poco de interferencia y de corte de internet por estos lados. No sé si ustedes están bien. Buenas noches, Patricia. La verdad que costó mucho entrar. Eh, Parecía que se daba la vuelta a la señal. Yo pensé que era el mío nomás el problema. Buenas noches. Por aquí hasta el momento todo bien, pero no está trabajando la señal con la misma intensidad de siempre. La verdad que por acá el internet está teniendo, eh, o sea, sube, baja, de repente desaparece y ocasiona que estemos teniendo cortes en la clase. Vamos a aguardar un momento. El profesor está intentando conectarse desde el celular y para poder continuar, si serían tan amables de esperar un ratito. Ahora creo que ya solucionamos nuestro inconveniente. Estaba con problema de internet, ahora sí. Bueno, creo que ya no habría inconveniente para ti. Vamos a tratar de hacer, o en todo caso se vuelve a cortar y ahí sí vamos a reprogramar para ti cualquier cosa, ¿sí? Dale. Gracias, Pati. Vamos a tratar de compartir de vuelta la información. O sea, ahí ven la información, ¿verdad? Sí, Sí, profe, se ve perfecto. bueno, dale. Gracias. Disculpe por el inconveniente que estamos teniendo con el internet. Está muy inestable. Entonces, cambié a otro soporte para ver si podemos continuar con nuestra clase. En todo caso, si se vuelve a cortar, ya le avisé a Pati y reprogramamos en un momento dado otra vez para nuestra reunión.
pero vamos ya a ir desarrollando los temas, ¿verdad? Él está diciendo entonces una evolución de la ciencia de la información con respecto a los soportes de la información que fueron surgiendo. Entonces fue necesario también crear un sistema vamos a decir, de generar, diseminar esa información, recolectar, organizar, almacenar y sobre todas las cosas recuperar. Esa es vamos a decir, la finalidad de la ciencia de la información. Recuperar toda esa información que anda por ahí suelta. Sabemos bien que con la invención de la imprenta, con Gutenberg, comenzaron a expandirse los materiales en soporte libro. Posteriormente, en 1962, después de la Guerra Mundial, y ya se inicia, vamos a decir, una expansión, una explosión de toda la información, ya viene en otros tipos de soporte. Después ya fueron incorporándose la parte de computadoras, sistema de información. Entonces también eso fue también afectando, vamos a decir, a un sector que es justamente nuestra rama, es la bibliotecología, que también tuvo su evolución en cuanto a la expansión de esta información, comenzó también a adecuarse según las situaciones presentadas. Entonces hoy en día a lo mejor existen ya otros tipos de bibliotecas, pero tenemos la biblioteca, vamos a decir, más conocida. Quedamos en ese punto de ir mirando esos tipos de bibliotecas, de la tipología de biblioteca que se maneja a nivel mundial, a nivel global, vamos a decir, y de acuerdo a nuestro, también, ¿por qué no ubicarnos en nuestro país? ¿Verdad? Vamos a estar mirando algún aspecto de nuestro país, dimensionando los tipos de bibliotecas que contamos. Y vamos a ir encontrando algunas situaciones por la cual algunas bibliotecas vienen a suplir la función de ciertas bibliotecas, de cierto sector, justamente por la falta vamos a decir, de conocimiento, o la falta, en muchos casos también se debió también a la poca formación que se tenía. Hoy en día tenemos la posibilidad de hacer cursos, se ofrece más, hay más institutos que están abocados a la enseñanza del área de bibliotecología. Entonces fue creciendo también, y la expansión fue justamente para ir cubriendo esas necesidades. Entonces habíamos, como le dije, ha dado una pequeña introducción de lo que es la ciencia de la información, que ahí lo dice todo, como una rama de la técnica se relaciona con el procesamiento de la información, facilitando su acceso. Nosotros buscamos el modo de que puedan acceder nuestros usuarios. En este caso los usuarios son los que van a estar beneficiados con este proceso que se inicia a partir de toda esta expansión de la información, ¿verdad? Diseminación, eso quiere decir comenzar a ver a quitar las informaciones, poner de acuerdo vamos a decir, algún material que puedan mantener informados a los usuarios, ya sea catálogo, ya sea revista, ya sea boletín de publicación, ya sea novedades o incorporaciones dentro de la biblioteca. Entonces se va tratando de dar esa diseminación de esa información, recolectar toda la información. Hoy en día la biblioteca no solamente se dedica a la colección, vamos a decir, de libros, de materiales impresos, libros en este caso, sino que también hay bibliotecas que también van expandiendo o extendiendo su servicio, tienen una extensión de servicio, que serían también otro tipo de soporte, ya sea videos, mapas, planos, hemeroteca, donde se guardan las revistas, publicaciones periódicas y revistas, diarios y revistas. Entonces se van también agrandando, vamos a decir, el servicio dentro de esa
esa biblioteca para justamente recolectar toda la información, tener agrupada en un sector. Organizar, nuestra función específica de la parte técnica es organizar esos materiales. Lo vamos a ir organizando de acuerdo a unas normas, a unas reglas que van que se fueron implementando dentro del área de bibliotecología para el almacenamiento de la información, recuperación, recuperar esa información lo más rápido posible, justamente para facilitar el acceso a nuestros usuarios. Y también muchas veces tenemos que hacer la interpretación de la información porque sabemos bien que hoy en día el tiempo, vamos a decir, parece corto para muchos, sobre todo cuando formamos parte de una biblioteca que está afectada a la parte de educación. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que hacer un resumen de los materiales para que puedan también los alumnos tengan noción de qué trata ese libro, de ese material. Entonces, todo ese aspecto, lo que vamos a ir mirando en esta materia. Y por eso justamente es introducirnos a la ciencia, a la información, a la ciencia de la información, justamente para llegar a cumplir todo este proceso de diseminación, recolección, organización, almacenamiento, recuperación, interpretación y uso de la información. Porque queremos darle una finalidad a ese uso de la información que pueda ser una información que pueda servir al usuario, le pueda ser útil. Muchas veces también las informaciones, como hoy en día sabemos, una de las expansiones de la información es que está en la nube, vamos a decir, en los soportes de la nube. Uno tiene que buscar, entra por internet, encuentra algunas informaciones y algunas informaciones son falsas, otras verdaderas. Entonces, todo ese manejo tenemos que saber, ¿verdad? Cuando queremos dar una certificación, vamos a decir, un aval de la información que vamos a bajar y dar a conocimiento a los usuarios, tenemos que fijarnos de dónde fue emitida esa información. Si fue emitida de un equipo de trabajo, vamos a decir, un ejemplo de esto de la pandemia, el Organismo Mundial de la Salud, vamos a decir, el ente principal que tendría que estar dando toda esa información, regular las informaciones que surgen, no agarrarnos de cualquier información y comenzar a difundir. Entonces, ese aspecto muchas veces ya cae en nuestra responsabilidad de administrar esos tipos de información, que sean informaciones científicas, verdaderas, que tengan un aval a través de un equipo técnico o profesional que está en esa investigación, en esa recolección de información para que pueda también brindar a las personas, a los usuarios, a nosotros mismos. Por toda esta situación de la pandemia, muchas informaciones surgieron, entonces hay que también saber cuál es la información verdadera. Y es uno de los, vamos a decir, íconos para mirar ese aspecto, es justamente mirar de dónde fue emitida, de dónde fue difundida esa información. Si tiene, como le dije, si es un organismo reconocido, un organismo que justamente se dedica a eso, al ámbito de la salud. Entonces es la que corresponde guardar, recoger, administrar y diseminar y interpretar esa información. Esa es la función de hoy en día de la biblioteca. No solamente es de resguardar, custodiar esos libros, sino también es la de diseminar, de dar esa información como corresponde. Entonces, una introducción, vamos a ir de vuelta para que la gente, los compañeros que no hayan estado presentes en la primera clase, de hecho que todo esto se alza de vuelta otra vez se graba y se alza en la página del instituto para que uno pueda verla. Entonces, como le dije, la expansión en 1962
después de la Guerra Mundial comenzó a expandirse en forma mundial, vamos a decir, en forma global de todas las informaciones científicas, técnicas, de investigación, lo que fuese. Entonces ya fueron surgiendo en otro tipo de información. Ahí dice el flujo de la información tecnológica y científica. Comenzaron a saltar, ¿verdad? En distintos tipos de soporte. Ya no es más prácticamente en libros, sino que en otro tipo ya como le dije, cartográfico, magnético, CD, pendrive, CD-ROOM, o página web, hoy en día página. Entonces, de las indicaciones de dónde proviene la biblioteca, para qué justamente la biblioteca, cómo está organizada, sus comentarios, hacer una biblioteca cerrada, la disposición de los estantes, así como dice, como muestra el gráfico, cómo debe estar la iluminación, la parte edilicia de una biblioteca, todos esos aspectos, la ventilación, distribución de los estantes, cuidar todos esos detalles. Muchas veces tenemos que ser arquitecto y decorador en la biblioteca. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sabemos de cómo sería beneficioso utilizar todo el espacio, porque muchas veces, no sé si le dije que muchas veces no destinan en lugares que no es adecuado para una biblioteca. Entonces nosotros tenemos que tratar de adecuar toda ese espacio físico que nos dan para la biblioteca, para que se pueda hacer todo, vamos a decir, todos los servicios posibles que puedan ofrecer la biblioteca, mínimamente, ¿verdad? Hablábamos también de los libros, el cuidar de los libros, la prevención de los libros en cuanto a la conservación de los libros, hacer una limpieza, por lo menos un cepillado, lo que fuese ahí. Entonces una limpieza periódica, quitar el polvo, todas esas cuestiones para evitar que nos avance, vamos a decir, los roedores o plagas que se alimentan de las hojas del libro, ¿verdad? Pececillos de libros, todas esas cuestiones que muchas veces, inclusive la humedad misma, por eso se cuida mucho la parte de ventilación, calefacción de las bibliotecas. Y ese es un ejemplo de la cual surgió algunos comentarios de ponerle, vamos a decir, algunas rueditas al estante para hacer una biblioteca móvil, para ganar espacio, de acuerdo a las necesidades, uno va desplegando el estante, esto va desplegando, que también algunas bibliotecas fueron adoptando eso justamente como le dije, por el espacio, por el servicio que debería ofrecer, pero no está adecuado el espacio. Entonces busca la manera de tener un espacio suficiente para lectura, de investigación, vamos a decir, de recreación, en el caso de que sea biblioteca escolar, todos esos aspectos. Entonces, ustedes pueden ver por internet, hay muchas sugerencias con respecto a esto. Después hay la accesibilidad en cuanto a la organización. Acá ya nos habla de la organización en sí, de los materiales, cómo debe estar distribuido, la parte organizativa, la accesibilidad de los materiales, renovar esos materiales, los libros constantemente, de acuerdo también, mucho de acuerdo a lo que nosotros manejemos de presupuesto, porque muchas veces no podemos aspirar a hacer una renovación de nuestra colección, porque no manejamos los presupuestos mínimamente, ¿verdad? Entonces, buscar otra alternativa, están los posibles medios, que serían donación, intercambio, canje, toda esa cuestión. Entonces uno va tratando de ir enriqueciendo su biblioteca. Después dinamizar y de manejo gracias a un fichaje actualizado, el catálogo público. Hoy en día también se usa el catálogo automatizado. Anteriormente usábamos el catálogo manual o
y después de a poquito fue incorporándose el catálogo automatizado, que se llama catálogo público, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pone a disposición del público justamente para que uno pueda acceder o buscar el material que uno requiere en ese momento consultar. Entonces, ese manejo, esa accesibilidad, nosotros le facilitamos justamente utilizando el catálogo público, ¿verdad? O a través de, muchas veces también para que uno pueda manejarse en forma, forma, vamos a decir, individual. Muchas veces las bibliotecas, la mayoría de las bibliotecas hoy en día implementan la educación al usuario, que cuando, vamos a decir, un ejemplo, la biblioteca universitaria, se incorporan nuevos alumnos dentro de la facultad o la carrera, entonces hay un tiempo en el cual a la biblioteca se le otorga para poder dar una charla, dar una información de todo lo que es la biblioteca, los beneficios, los servicios, el horario de atención, sistema de préstamos y otros servicios más que van ofreciendo la biblioteca. Entonces, a eso se le llama educación al usuario, ¿verdad? O en todo caso tiene la opción de que el grupo, la mayoría de de las carreras hoy en día implementan una materia que es para todas, ¿verdad? Que es metodología de la investigación, es justamente para que los alumnos puedan adentrarse a la biblioteca, al concepto de la biblioteca y sobre todo para desarrollar la creación de la investigación dentro vamos a decir, de ese proceso de formación dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque van a hacer los trabajos prácticos, trabajo de investigación, lo que fuese. Entonces, darle esa noción de cómo utilizar la biblioteca. Entonces, dentro de eso ya se le implementa el área de, vamos a decir, una asignatura, metodología de la investigación, y dentro de eso hay una pequeña charla sobre biblioteca. Inclusive la preparación de bibliografías, que nosotros justamente también dentro de esta asignatura vamos a estar mirando cómo se prepara la ficha bibliográfica. No la ficha catalográfica. La ficha catalográfica, hay una diferencia entre eso, ¿verdad? Entonces, la ficha bibliográfica vamos a decir, apuntando a la investigación, apuntando al que el alumno tome los datos precisos del material que consulta para realizar ese trabajo o esa investigación. Y la ficha catalográfica es que compete justamente a la parte técnica de la carrera de bibliotecología, donde se hace todo el proceso de catalogación y clasificación del libro y se pone justamente a este punto, ¿verdad? Fichaje autorizado, ¿verdad? Incorporar esa información que nosotros quitamos del libro a una ficha catalográfica. Esa ficha catalográfica es depositada en un catálogo público o un catálogo manual. Entonces, esa vamos a decir, la biblioteca cumple algunas funciones dentro de la ciencia de la información, ¿verdad? Y habíamos quedado justamente ir descubriendo algunos tipos de bibliotecas. Ahí hay algunos organismos, algunos entes que justamente nuclea a todo lo que es la parte de educación, que es la UNESCO, INE, IFLA, que es la parte de bibliotecas, ALA también, que es la Asociación de Bibliotecarios Latinoamericanos. Entonces, nuclea toda la parte técnica y profesional del área de biblioteca. Y van haciendo también las investigaciones, algunas vamos a decir, algunas recomendaciones y orientaciones en base a la tarea bibliotecaria, ¿verdad? En todo el mundo, vamos a decir. Van también tomando esas orientaciones para ir viendo la forma de organizar, de
de evaluar, de presentar, de dar la información, todas esas cuestiones. Entonces, nuclea justamente eso. Y ellos, dice acá, dicen que que existe una gran variedad de tipología de bibliotecas, sabiendo de que desde que Alejandría, una de las bibliotecas más grandes que existe en el mundo, ¿verdad? En la antigüedad, entonces se fueron desarrollando los tipos de bibliotecas. Dice ahí, todos similares, justamente todos similares en cuanto a lo que persiguen, pero distinta en la forma de llegar a sus objetivos finales. Todos perseguimos un objetivo. Se puede decir sin riesgo de equivocarse que todas las bibliotecas comparten lo que sería su núcleo, la organización de los contenidos, organizar todos los contenidos, todos los libros, toda la información, su puesta a disposición a las personas usuarios. Justamente esa es la finalidad. El objetivo final nuestro es que poner a disposición de los usuarios hoy en día en la brevedad posible, ¿verdad? Por eso entonces se van usando estos entes, estas organizaciones, son las que se encargan prácticamente de, vamos a decir, de dar las orientaciones, las recomendaciones, actualizaciones dentro del área de bibliotecología, justamente que para poder, uno, organizar los materiales, la que tenemos, cómo organizarlas, porque también como le dije, dentro de la bibliotecología fueron también surgiendo de acuerdo a la expansión que fueron pasando de la información. También se tuvo que adaptar a esa explosión de información que hubo. Anteriormente había una regla angloamericana de catalogación, vamos a decir, una regla que solamente enfocaba al material impreso, en este caso libros, de cómo hacer la descripción, de cómo catalogar, qué se tiene que tener en cuenta para tal área, toda esa cuestión. Entonces, solamente era enfocado a eso. Pero como fueron surgiendo otros tipos de soporte de información, entonces se tuvo que, de acuerdo a estas orientaciones de estas organizaciones, fueron también adaptándose un aspecto, la parte de los materiales de formato no impreso, ya sea cartográfico, ya sea afiches, panfletos, realías, ya sea magnéticos, sonoros, disquetes, cassette, todo esos soportes de información también afectaron a la parte organizativa. Entonces, fueron también actualizándose esa regla de catalogación, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, y también la parte de clasificación, todos los puntos, todos los aspectos que van enfocando a la tarea de la biblioteca, la parte organizativa. Pero hay pero dentro de la biblioteca también, de acuerdo a la finalidad, a lo que persigue, a la finalidad, de acuerdo a los materiales también, comenzaron a clasificarse, vamos a decir, a aparecer tipos de bibliotecas. Ahí dice, pero hay ligeros matices que hacen que cada una sea diferente en cuanto a sus orígenes, materiales y destinatarios. Entonces estos 3 puntos lo que se tuvo en cuenta para ir creando los tipos de biblioteca. Y algunas son conocidas, otras conocemos sus funciones, vamos a decir, conocemos sus funciones. Ahí está un ejemplo de una biblioteca, la sala de lectura, entonces la diferenciación que se hace, entonces, porque no es lo mismo una biblioteca nacional que una biblioteca pública o una biblioteca especializada, ni tampoco es lo mismo una biblioteca universitaria que una biblioteca escolar, porque justamente
debe cumplir estas funciones: sus orígenes, los materiales y destinatarios, a quienes van destinados. Cada una tiene, vamos a decir, un destinatario distinto, su colección también es distinta, el objetivo es distinto. Lo vamos a ir analizando a cada uno de estas bibliotecas, y vamos a ir mirando y bajando nuestra realidad acá de Paraguay, ¿verdad? Ustedes en el interior justamente a lo mejor sufren todas esas cuestiones de biblioteca, probablemente no haya una biblioteca pública. Acá en Asunción estamos en la misma situación, hay pocas bibliotecas públicas, hay algunos centros culturales que ofrecen sus bibliotecas al público, entonces son como unas bibliotecas públicas, pero bajo una restricción del centro que otorga ese beneficio, ¿verdad? La Biblioteca Nacional debería cumplir otra función acá en Paraguay, debería cumplir otra función, pero a falta de estas bibliotecas públicas, suple, vamos a decir, la función que debería cumplir una biblioteca pública. La Biblioteca Pública Nacional, vamos a ver qué tipo de destinatarios tiene, qué tipo de usuarios tiene, qué tipo de colección tiene. En la Biblioteca Pública también lo vamos a ver que las colecciones generalizadas, del 0 al 900, debe tener los materiales. La biblioteca especializada, como dice, especializadas, enfoca hacia un sector. Después está la universitaria y la escolar, la que conocemos más, ¿verdad? Entonces, vamos a ir mirando, entonces, como pregona este apartado acá, dice, porque no es lo mismo una biblioteca nacional que una biblioteca pública, porque cumple otras funciones, su usuario es distinto, o una biblioteca especializada, tampoco una biblioteca especializada no puede ser nacional, no puede ser pública, porque van a ver el tipo tampoco es lo mismo una biblioteca universitaria que una biblioteca escolar, porque tiene otra finalidad, otra función. Y dice, todas ellas son bibliotecas, sí es biblioteca, por el resguardo que le da al libro. Se las puede considerar como tal en el ideario de la sociedad, pero en términos profesionales es importante conocer cada una de las distintas tipologías de biblioteca. Conocer justamente dentro de nuestra profesión debemos conocer esos tipos de bibliotecas. Un ratito voy a tratar de ver si por ahí la compañera puede apagar su micrófono. Bueno. Ahí está. Entonces, ahí tengo yo el problema de internet. Por suerte me salió el mensaje. Entonces, todas las bibliotecas, como bibliotecario, perdón, justo estaba tratando se me fue la idea que quería decir darle el concepto. Debemos conocer los tipos de bibliotecas. No podemos nosotros confundir, vamos a decir, las bibliotecas que tenemos. Si estamos en una biblioteca escolar, ¿cuál es la finalidad, cuál es la función, cuál es el objetivo que debe cumplir la biblioteca escolar? ¿Cuáles son más o menos los materiales que debería reunir, contener esa biblioteca? Si estoy en una biblioteca universitaria, tengo que mirar, vamos a decir, el campo a la cual estoy insertado. Vamos a decir, si estoy en la facultad de arquitectura, entonces tengo que manejar información, mi colección tiene que ser sobre arquitectura. Si estoy en una biblioteca universitaria centralizada, en ese caso sí, es otra dimensión, vamos a decir, del tipo de
servicio que se ofrece. ¿Por qué? Porque justamente la biblioteca central es la que va desarrollando todo lo que es el trabajo, el proceso de las colecciones. Ahí se centraliza todo. Si estoy en una biblioteca universitaria, ¿verdad? Pero si estoy en una biblioteca que es solamente de un sector o de una facultad, entonces tengo que tener esos materiales de acuerdo a lo que se imparte esa formación, ¿verdad? Y también la Biblioteca Nacional, cuál es su función, cuál es su finalidad. Y entonces vamos a ir mirando de a poquito, ir conociendo, ir bajando nuestra realidad, ahí en Troche, si hay una biblioteca escolar, si realmente esa biblioteca escolar cumple el objetivo, las funciones que debería hacer. Entonces, todas esas cuestiones vamos a ir mirando. Entonces, las bibliotecas pueden ser clasificadas por diferentes aspectos: cantidad de material informativo, por su contenido, por el público que atiende. Sin embargo, para los fines de este trabajo se indican los siguientes tipos de bibliotecas: nacionales, públicas, universitarias, escolares, especializadas, y vamos a ir hablando de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, ahí están los tipos de bibliotecas. Las generales, aquellas que contienen materiales bibliográficos amplios, extensos, de todos los tipos. Las especializadas son las que reúnen material relativo a cierta área del conocimiento, como naturales, filosofía, economía, etc. Las públicas, las que pueden ser utilizadas por todas las personas, por eso se llama pública. Las privadas, aquellas que pertenecen a personas o entidades particulares, que hay bibliotecas también privadas. Inclusive estas privadas muchas veces también ofrece el servicio pone a disposición también del público sus colecciones, ¿verdad? Ya es, vamos a decir, porque lo desea que otras personas también puedan acceder a los materiales, entonces se tienen las puertas abiertas para eso, ¿verdad? Después, las bibliotecas escolares, las que son de instituciones de esa naturaleza, pueden ser de nivel primario, secundario o terciario. Entonces, vamos a hablar de la biblioteca escolar. Dice que son las que funcionan dentro de una escuela o colegio. Su finalidad principal es la de instruir e informar mediante la recreación y la investigación para un mejor cumplimiento de los programas de estudio. Justamente es eso. La biblioteca escolar es para reforzar el programa de estudio, para reforzar lo que se va a ir, la malla curricular, vamos a decir, y puedan también los alumnos hacer justamente esto, hacer uso de esa biblioteca para tareas específicas de recreación, de investigación. Otro punto dice, se construye en parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que es esto, justamente el grupo de alumnos. Ahí se le ve allá en un pequeño, la esquinita, vamos a decir, se le ve a la profesora que está con el grupo de alumnos haciendo un trabajo de enseñanza-aprendizaje. Aparecen relacionadas con la escuela para funcionar como centro de recursos para el aprendizaje y complemento de las actividades que desarrollan en el salón de clases. Desempeña un papel importante en la función del hábito de la lectura. Pueden ser a nivel primario o secundario. Entonces, eso es lo que pretende. Y sobre todo en Paraguay se implementó vamos a decir, en el área del Ministerio de Educación, un proyecto que se llama Centro de Recursos para el Aprendizaje, CRAT, que hoy en día la mayoría, vamos a decir, algunas bibliotecas adoptaron ese sistema, cambiaron nada más
el concepto, vamos a decir, el nombre no es biblioteca escolar, sino que es Centro de Recursos para el Aprendizaje, CRA. Entonces, que fue implementada por el Ministerio de Educación en el año 1996, por ahí fue implementada, fue todo un, vamos a decir, fue toda una sensación de ir, vamos a decir, mejorando las bibliotecas escolares que existían, dándole la obligatoriedad, vamos a decir, a los colegios, a las escuelas y sobre todo al Ministerio de Educación de proveer materiales justamente para ir acrecentando la colección de las bibliotecas. No solamente materiales, sino la parte inmobiliaria, vamos a decir, de recursos, ya sea estante, vamos a ir a armar una biblioteca escolar, o sea, dicho sea de paso, un centro de recursos para el aprendizaje. Fue todo un proyecto que no tuvo la consecuencia esperada justamente por la falta de compromiso de las autoridades, ¿verdad? Porque esto conllevó comprometerse, que el ministerio tenga un recurso para proveer a todas las bibliotecas del país materiales, libros justamente lo que es relacionado a Paraguay. Ahí tendrían que haber las colecciones de obras paraguayas, de Roabasto, de Gabriel Casaxia, de todas esas colecciones, microcuentos de Mario Valle Mora, todos esos materiales justamente con la intención de difundir vamos a decir, información sobre Paraguay. Esa es la finalidad, pero no tuvo el éxito deseado porque era un proyecto muy comprometedor y extenso, ¿verdad? Se realizó capacitaciones, probablemente algunos se acuerdan de eso, de esas capacitaciones, si son docentes, probablemente hayan participado de esas capacitaciones para la formación del clan. No tuvo, vamos a decir, las consecuencias deseadas porque solamente se centró otra vez en la parte, vamos a decir, entre capital y algunos departamentos cercanos a la capital, pero no pudo llegar a la parte donde sí se necesita, que es en el interior. Esa fue la falencia que entonces cayó todo lo que quedó. El concepto del Centro de Recursos para el Aprendizaje tiene casi la misma finalidad de una biblioteca escolar, los mismos conceptos, las mismas definiciones, que se trató de generar un espacio justamente para que los profesores puedan capacitarse en biblioteca y quedar en esa área para dar el servicio que corresponde, para la parte técnica y profesional en cuanto a servicio, en cuanto a prestación de motivar la investigación, la enseñanza y aprendizaje, como dice. Eso era el objetivo del Centro de Recursos de Aprendizaje. ¿Qué podríamos? De hecho, que eso no afecta nada, vamos a decir, en el desarrollo de la biblioteca dentro de una institución educativa, que sí se podría, a través de todos esta experiencia que uno va teniendo, se podía, ¿por qué no?, implementar de a poco otra vez, generando recursos en donde se encuentre o se quiera implementar una biblioteca escolar, ¿verdad? Eso no escapa a la posibilidad. Eso ya depende justamente de nuestra formación creativa y de la experiencia que tengamos. Y era todo atender la demanda de los usuarios,
ayudar a clarificar metas de la educación, del programa, de la malla curricular. Esa era la función del CRAD en ese momento. Apoyar la producción de materiales educativos, tanto a los docentes como a los estudiantes, y el manejo y utilización didáctica de los equipos, porque fue justamente la implementación de equipos, se donaron equipos, mobiliarios, todo eso, esos puntos. Sugerir el uso de fuentes de información fuera de las instituciones educativas, proveer técnicas a los estudiantes, orientaciones de técnica para los estudiantes para el uso de equipos y materiales. Algunas de las funciones que quería, vamos a decir, implementarse dentro del centro de formación, del centro de recursos de aprendizaje. Y la parte administrativa, justamente como le dije, se pretendió que los profesores puedan administrar este recurso de información. Se hizo una capacitación, pero no tuvo el éxito deseado. Entonces, esa es uno de los tipos de biblioteca, la biblioteca escolar, que funciona dentro de una biblioteca, de una escuela o colegio, por eso se llama biblioteca escolar. Es la de apoyar, vamos a decir, la malla del programa de estudio, que se apoya al programa de estudio, justamente mirar, vamos a decir, los materiales que el profesor utiliza para el desarrollo de sus clases. Entonces, la biblioteca escolar debe hacer lo posible de contar con esos materiales para justamente apoyar esa formación. ¿Y en qué momento apoyar? En los momentos de tiempo de recreo o tiempo de investigación, en ese tiempo justamente se apoya, o como decía, implementar un sistema de servicio que sería la prestación de los materiales. Eso ya depende cómo esté organizada la biblioteca. Entonces, ese es el primer punto que habla sobre la biblioteca escolar, uno de los tipos de bibliotecas escolares. Ahí tienen una imagen de espacio. Esto no hace falta que se tenga un espacio grande. Ya ven ahí cómo está distribuido los estantes, la disposición de la mesa para que los alumnos puedan realizar su trabajo de investigación, su enseñanza y aprendizaje, que lo realiza con su profesora guía en ese momento. Entonces, esa es la intención de crear espacios de aprendizaje dentro de un ámbito escolar. Después, ya hablamos de acuerdo al otro tipo de bibliotecas, las bibliotecas universitarias. Por lo menos acá yo le pusimos algunas bibliotecas universitarias dentro de la Universidad Nacional de Asunción, que todas las facultades cuentan con una biblioteca propia en su recinto, vamos a decir. Esa es la facultad de veterinaria. Toda la biblioteca es un local muy amplio. Esta es la facultad de Politécnica, que también tiene su biblioteca y en ella reúne unas cantidades de carreras. Cada carrera también tiene su material que utilizan. En esta ofrecen el mayor apoyo posible a la enseñanza, la investigación, porque ahí ya se debe generar otro aspecto, que es la parte investigativa, motivar a los estudiantes a hacer trabajos de investigación, porque justamente esa es la finalidad de la universidad, crear investigación justamente para el desarrollo del país, vamos a decir, o desarrollo de la carrera a la cual se forma el estudiante. Y en la extensión, sus objetivos son formar y desarrollar las colecciones, organizar y divulgar la información contenida en la colección, atender y orientar a los usuarios y promover la cooperación entre bibliotecas,
Por eso la biblioteca universitaria debe atender las necesidades de estudio, consulta e investigación de profesores, estudiantes universitarios. Estas bibliotecas deben actuar como verdadero centro de documentación, divulgando por diversos medios y formas los documentos que conforman su acervo. De por ahí, si llegan a hacer una visita a una biblioteca universitaria, van a ver el tipo de trabajo que se realiza. Como dice, debe hacer posible la divulgación de la información, dice. Ellos, dentro de estos servicios que ofrecen, hay extensión de biblioteca, extensión universitaria, inclusive ahí los bibliotecarios están formados en el aspecto investigativo, tienen una formación vamos a decir, de tutoría para trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque justamente es uno de los primeros soportes o apoyo que le da al usuario, al estudiante, justamente el bibliotecario, ¿verdad? Entonces, debe tener el conocimiento de toda, vamos a decir, la parte de la carrera, de los materiales que contiene su biblioteca, poner a disposición, fomentando la investigación. Como le dije, es el primero que es el apoyo, el sostén, vamos a decir, para la investigación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque es el facilitador de la información, facilita todas las informaciones que reúna. ¿Cómo genera este acercamiento a los usuarios? Utilizando, hace rato dije, vamos a decir, el libro de novedades, alerta bibliotecológica, no sé qué, hay una biblioteca universitaria que utiliza ese término, en donde van poniendo todos los materiales que son incorporados, tanto para profesores y para alumnos. Y más bien ellos, en cuanto a la formación en su colección, deben tener la capacidad justamente de ir mirando la malla curricular, el desarrollo de las materias, de las asignaturas de la carrera, para ir incorporando los materiales. Muchas veces no son, vamos a decir, órgano consultivo, en el sentido de que no hacen consulta a los docentes de qué tipo de material utilizan ellos, sino más bien de acuerdo a la malla curricular que se maneja. Entonces ellos van proveyendo de libros, formando su colección de acuerdo a esa malla curricular. ¿Por qué? Porque justamente la intención es generar uno de los aspectos dentro de la formación, que es la investigación, tanto para profesores y alumnos. Entonces, por eso la biblioteca universitaria tiene otro tipo, ya van mirando cuál es la diferencia, más o menos ya dimensionando cuál es la diferencia entre una biblioteca universitaria y biblioteca escolar. Mucho más, la información es mucha más fluida, hay medios que se debe utilizar para divulgar esa información. Los usuarios otro tipo de consulta realizan, no es más bien de consulta, de trabajo, sino que más bien apunta a la investigación. Esa es la finalidad, vamos a decir, cuando incursionamos dentro de una carrera o una profesión universitaria, es justamente para eso. Estos son los tipos de bibliotecas que apuntan a la enseñanza y aprendizaje de sus usuarios, ¿verdad? Después tenemos la Biblioteca Nacional del Paraguay. Que es una biblioteca, vamos a decir, como dice, nacional. Vamos a ver qué tipo de materiales forma parte de su colección.
La finalidad principal de la Biblioteca Nacional es la preservación de la memoria nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los materiales editados, difundidos, ya sea nacional nacional sobre Paraguay, en territorio de Paraguay, o fuera de Paraguay, en el extranjero, la Biblioteca Nacional debe hacer lo posible de traer ese material e incorporar dentro de la memoria, dentro de la colección, para que sea vamos a decir, la memoria nacional del Paraguay, ¿verdad? Entonces, esa es una de las finalidades más específica de la Biblioteca Nacional. Eso quiere decir que la producción bibliográfica y documental de una nación debe ser preservada. Por ello, la Biblioteca Nacional debe recibir, de acuerdo a lo que dispone la ley de depósito legal, que hoy en día se está aplicando, ya vamos a decir, un 80 o 90%, para no ser tan generoso, en que vamos a decir, cada autor que edite un material lo debe registrar y lo debe depositar a la Biblioteca Nacional como obsequio, vamos a decir, por un término rápido y vulgar y pronto, ¿verdad? Obsequiar a la Biblioteca Nacional un material editado por ese autor. Entonces, el depósito legal también recientemente fue también incorporado dentro de una ley que anteriormente no teníamos. Entonces, la información sobre Paraguay está dispersa de aquí para allá. Entonces, a través del depósito legal, entonces le da la potestad a la Biblioteca Nacional de Paraguay en ir y en que sea depositaria de ese material. Como decía, la cantidad de ejemplares requeridos, generalmente entre 2 y 5 ejemplares de todas las publicaciones impresas en el país. Toda la publicación impresa en el país sí o sí debe ser depositada en la Biblioteca Nacional. Si el Ministerio de Educación editó esos manuales, programas de estudio, los famosos manuales que fueron editados por el Ministerio de Educación, que eran de sociales, de ciencia, matemáticas, eso debe ser depositada 2 o 5 materiales de esos materiales en la Biblioteca Nacional para preservar la memoria nacional, ¿verdad? La Biblioteca Nacional de un país es pues la institución que conserva la memoria escrita. Son museos bibliográficos para uso de toda la población nacional, con énfasis en investigadores. Ahí ya ven el tipo de destinatario, ya es distinto que el otro. Y estudiosos eruditos que se dedican justamente a estudiar, a hacer investigación. Estas bibliotecas no ofrecen el servicio de préstamo a domicilio por ser biblioteca de conservación del patrimonio cultural. Esa es la diferencia esa es la función o la finalidad que debe cumplir la Biblioteca Nacional dentro de un país. La Biblioteca Nacional en un país solamente en los países hay solamente uno. No hay otra Biblioteca Nacional, vamos a decir, Biblioteca Nacional en Itá, Biblioteca Nacional en Encarnación. Solamente una Biblioteca Nacional es la que, como decía hace rato, es la que es depositaria de todas las publicaciones editadas en Paraguay y sobre Paraguay. Entonces, esa es vamos a decir, la finalidad de una Biblioteca Nacional, cosa que hace rato, como dije, no cumple a cabalidad esa función o ese rol que debería cumplir por el hecho de que por falta de bibliotecas públicas, muchas veces la Biblioteca Nacional debe acoger, debe recibir
a otro tipo de usuarios, ya sea estudiantes de colegio, primaria, eso sucedía anteriormente. Vieron y escucharon cuál era su destinatario, investigadores y estudiantes eruditos que se dedican justamente a estudiar, a hacer una revisión, a una recopilación de la historia, hacer un relevamiento de la información, hacer una evaluación de la parte histórica del Paraguay o la parte de educación paraguaya, lo que fuese. Entonces, ese es el destinatario, investigadores y estudiosos eruditos, que es la INM. Escucharon que tampoco no hace el servicio de préstamos a domicilio. Las consultas se hacen solamente ahí en el recinto de la Biblioteca Nacional. No se quita para fotocopiar, cosa que no se debería hacer, pero no se quita para eso. Solamente la investigación se hace en el recinto de la biblioteca. No recibe mucha cantidad de personas, por la situación que hoy en día pasa. Entonces, esa es vamos a decir, una de las diferencias de la Biblioteca Nacional. Decía yo hace rato, no cumplía, anteriormente no se cumplía el depósito legal. Cuando yo hice mi especialización en España, justamente se habló sobre el depósito legal en España, de cómo era el mecanismo de la recolección de las informaciones sobre España o las publicaciones sobre las publicaciones editadas en España. Nos decían que ellos tienen un control, vamos a decir, de todos los materiales, vamos a decir, una declaración de los materiales. Hay materiales, supongamos que yo quiera ir a comprar un libro que habla sobre la historia de España, que sea algo que tenga valor histórico para ellos. Yo no puedo ir a comprar sin hacer la declaración. ¿Cuál es la finalidad de esa compra? Inclusive me sorprendió mucho cuando decían ellos de que cuando se hacía los remates, estaban las casas de antigüedades y hacían remates de libros. Cuando se hacía el llamado para esos remates, la casa estaba obligado a informar a la Biblioteca Nacional de que de que dentro de ese día se van a rematar libros o colecciones o folletos, lo que fuese. Entonces hay un equipo justamente que era la parte de depósito legal, participaban de ese remate. Se hacía el proceso de remate, la oferta, uno decía está por tanto. Entonces, cuando se otorgaba vamos a decir, la venta para una persona, ahí la Biblioteca Nacional tenía la potestad de levantar e intervenir ese proceso de remate, vamos a decir, en este caso de libros, aferrándose al depósito, a la ley de depósito legal. Entonces ellos intervenían, decían, en nombre de la Biblioteca Nacional de España, venimos a evaluar o a consentir si esos materiales pueden ser destinados para el comprador o van a ser destinados para la conservación dentro de la Biblioteca Nacional. Entonces, otra vez había un proceso de ir mirando si esos materiales puede salir, puede vamos a decir, el comprador comprar para su colección privada, o en todo caso, si la Biblioteca Nacional determina de que es algo relevante, importante para la nación, para conservar la memoria nacional. Entonces, vamos a decir, decomisaba
esa colección, ese proceso de remate. Y tenía toda la obligación, nadie podía decir, yo compré, yo puse, yo oferté por tanto, nada. Entonces, ¿por qué? Porque tenía justamente la ley del depósito legal, que hoy en día, como dije, mínimamente se van cumpliendo en Paraguay. Un 80, 90, vamos a decir, por ciento se va cumpliendo. Entonces, esa es la diferencia que vamos a ir, que vamos detectando de los tipos de bibliotecas, de acuerdo a su finalidad. Y después tenemos las bibliotecas públicas. Fíjense la colección, las colecciones de cómo están. Aquí hay sectores para bibliotecas infantiles, sector para biblioteca de investigación, de consulta, toda esa sala, esto es una sala de infantil, vamos a decir, destinado para los niños. Tiene como finalidad principal atender las necesidades de estudio, consulta y recreación de una comunidad determinada, dependiendo de la clase social, color, religión, profesión de sus miembros, según el ámbito de la entidad que la sustenta. Estas pueden ser federales, estatales y municipales. Por sus características, abre sus puertas a toda la colectividad sin distinción de ningún género, porque satisface una necesidad de interés general, es decir, de información para las masas. Esa es la finalidad. Esta una biblioteca debe ser, cuando dice biblioteca pública, debe ser una biblioteca completa, tratar de ser que contengan todos los materiales del 00 al 900, de generalidad, de literatura, de recreación, vamos a decir, de los quehaceres del hogar, la parte del hogar, deportes, dentro de deportes están ajedrez, básquetbol, de acuerdo a lo que, vamos a decir, decía ahí, de acuerdo a la comunidad, a la clase social, a la comunidad en la cual está asentada esa biblioteca. Por ahí, si ustedes tienen una biblioteca pública en Troche, van a mirar cuál es las colecciones que tienen, si hay alguna área destinada justamente a la ciudad de Troche, la parte histórica, o vamos a decir, a la actividad, a lo que mueve la actividad en la comunidad. Si es agrícola, entonces la colección debe ser apuntada fuertemente en la parte agrícola. Si es la actividad, vamos a decir, es artesanía, entonces hay que apuntar la parte de artesanía. Entonces, esas son algunas cuestiones que uno va mirando, y de acuerdo a la población, si hay una población de niños, hasta qué edad tienen, jóvenes, hasta qué edad tienen, entonces también debe reunir esas colecciones para esos sectores, ¿verdad? De niños, jóvenes y adultos. Y sobre todas las cosas, no solamente adultos, sino también de la tercera edad, ama de casa, profesionales. Entonces es mucho más amplio su objetivo, su finalidad, la que fue creada, vamos a decir, la biblioteca. Inclusive muchas veces va a suplir también lo que es la biblioteca escolar. Entonces tienen que tener también unas colecciones sobre algunas materias que se desarrollan en la parte escolar. Y si no hay biblioteca universitaria, muchas veces también suple las necesidades de los usuarios universitarios, ¿verdad? De acceder a la información. Entonces esa es una de las bibliotecas que debe tener una amplia visión, vamos a decir, del servicio que va a ofrecer. Y ahí hablaba sobre la biblioteca escolar, el CRAD, el objetivo, y quisiera ir el libro,
la parte esos son los tipos de biblioteca. Está la especializada, que también, como lo dice su nombre, especializada, existen en función a un grupo específico de usuarios, en función a un grupo específico de usuarios, reúne y divulga documentos de un campo específico del conocimiento. Estas bibliotecas pueden aparecer subordinadas a una entidad científica o de investigación, a una empresa industrial o comercial, a un servicio público especializado. Las bibliotecas especializadas se diferencian de los otros tipos por el carácter de la colección, el usuario que las frecuenta y la función educadora que cumple. La biblioteca especializada, entonces, otro tipo de biblioteca que tenemos, cumple otra función, es más, como lo decía, especializada, apunta a lo específico, ya sea de una profesión, de acuerdo a la entidad a la que está. Vamos a decir, si hay un ejemplo rápido, la ANDE, Administración Nacional de Electricidad, ellos tienen una biblioteca justamente especializada que tiene las colecciones referentes a la energía, a la electricidad, apunta a toda la información sobre esa área específica a la cual está destinada, ¿verdad? Como dice, ente o algunas instituciones públicas especializadas. Entonces, existen bibliotecas especializadas en economía, el Centro Económico Paraguayo, biblioteca de sociología, la Asociación de Sociología que tiene su biblioteca especializada y también divulga información sobre sociología o población, desarrollo de población. Entonces, eso es la biblioteca especializada, cumple otra finalidad, mucho más de carácter, mucho más específico, para poder cumplir, vamos a decir, con esa demanda de información que pueda surgir dentro de una entidad, ya sea pública, estatal o privada. Entonces, a eso se dedica, vamos a decir, la finalidad de la biblioteca especializada. Todos estos tipos de biblioteca que estuvimos hablando, muchas veces, hace rato decía, suple los roles de acuerdo a la necesidad que van surgiendo. Si en mi biblioteca es especializada, probablemente también adecue mi horario para que puedan también acceder a algunos interesados en investigar sobre, vamos a decir, la parte energética. Pongo el ejemplo de la ANDE. Puedo también tener consideración y que puedan acceder a algunos usuarios, toda vez que podamos cumplir con esa finalidad a la cual fue creada los tipos de biblioteca. Este es solamente la Biblioteca Nacional, que tiene otra función distinta a la demás. En otros países, la Biblioteca Nacional es el órgano que administra todo lo que es la parte, las tareas inherentes a una biblioteca. En la Biblioteca Nacional, el ejemplo de España, porque ahí tuve la experiencia de hacer mi especialización, ellos vamos a decir, en este ámbito, en la Biblioteca Nacional, se hacía todo el procesamiento técnico, el ingreso y vamos a decir, dónde determinaban dónde podría ser útil esa información. Supongamos la Biblioteca Nacional tenga una información sobre energía.
¿Dónde puede ser más, más relevante esa información? Justamente donde están, vamos a decir, las represas. Sería Ciudad del Este. Entonces yo podía, en caso que tenga un material sobre energías, electricidad, lo que fuese, entonces se cataloga y se envía ese material a esa ciudad, a esa población, para que puedan utilizar, ¿verdad? O la parte de agricultura, donde en mi país, en donde el Paraguay es mucho más fuerte la parte de la agricultura. Entonces, si había material sobre agricultura, entonces se hacía todo el proceso de catalogación y eso se remitía a la localidad donde podía ser útil ese material. Entonces, son algunas vamos a decir, algunos trabajos que la Biblioteca Nacional en otros países lo realizan. Acá por falta justamente, por falta de recursos humanos, otro por la falta de recursos económicos para la parte de edilicia. Fíjense que esta parte es una sala, vamos a decir, un sector de estantes, y solamente esta parte, este recuadrito es una sala de lectura. Esto es todo, está en el departamento de conservación, hay una colección de Juan de Oleari, otra colección de Benigno López. Después está detrás de esta fachada, está la parte de hemeroteca, donde están todas las publicaciones de los diarios, donde se conservan todos los diarios. Entonces, ya ven cómo es la parte de edilicia de la biblioteca, haciendo una comparación con otras bibliotecas de otros países. La Biblioteca Nacional son algunos de varios pisos, sobrepasan los 6 pisos, 7 pisos, sobrepasan, mucho más amplio. Cada tipo de colección tiene su sector, su modalidad de conservación, su sala de lectura, todo es mucho más. Entonces, esa es la realidad de la cual la Biblioteca Nacional del Paraguay sufre: la parte de recursos humanos, la parte de edilicia, la falta de profesionales. Sin que ustedes puedan creer, ¿verdad? Profesionales, ustedes no dimensionan la cantidad de profesionales de la parte de bibliotecarios, de bibliotecólogos en una biblioteca nacional. Acá en Paraguay solamente hay 3 bibliotecarios profesionales, y el resto de los vamos a decir, de los funcionarios son contratados, como depende del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura. Entonces entra mucho la parte política. Entonces no tienen la preparación suficiente sobre bibliotecas, sobre el manejo de información. No tienen la capacidad suficiente para administrar todos los recursos de información que se tenga dentro de la Biblioteca Nacional. Entonces cae la responsabilidad sobre 3 personas profesionales acá. Mirando en otros países, el 70% de los funcionarios son bibliotecarios profesionales, bibliotecarios. Entonces, tienen conocimiento o funcionarios que hayan hecho especialización o curso de diplomado, lo que fuese en el área de biblioteca. Sí o sí es uno de los requisitos esenciales que tengan conocimiento de biblioteca en el área de biblioteca. Entonces, esas son las cuestiones que muchas veces no realza nuestra profesión, nuestra carrera, por esas cuestiones muchas veces de que no existen
vamos a decir, suficientes profesionales en el área. Por eso no pueden cumplir las funciones que deberían cumplir estos tipos de bibliotecas. Entonces, hasta acá quiero llegar con ustedes. Si hay alguna consulta que quieran hacer, unas preguntas, algunos comentarios que tengan sobre alguna experiencia sobre estos tipos de bibliotecas que hemos tocado. Si es la primera vez que escuchan o ya tienen alguna noción más o menos de los tipos de bibliotecas, si dimensionaron, vamos a decir, el objetivo, la finalidad, el tipo de usuario que debería estar, vamos a decir, estar encauzado, vamos. Si tienen algún comentario, si quieren, está el micrófono abierto. Y por ahí ya están cansados, entonces vamos a dar por terminada nuestra clase. Vamos a tratar de preparar otra vez de vuelta una o dos clases más para ir mirando la parte, nos falta las fichas, tipos de fichas bibliográficas y catalográficas, cuál es la diferencia entre ellas, y hablar un poco de la parte de procesamientos técnicos. Entonces, si tienen alguna consulta, un comentario más que quieran hacer, está el micrófono abierto. Marcela, Karina, Amado. Solo de mi parte agradecerte nomás, profe. Está muy interesante, sinceramente. Estaba mirando los materiales también que tenemos en el Classroom, ¿verdad? Bueno, entonces, tomo la palabra de Amado, entonces, agradecerle por el tiempo, por la paciencia también, y sobre todo por la inconveniente que sufrimos la parte de conexión. Pudimos sobrellevar y compartir lo que teníamos previsto desarrollar. Así que les deseo que pasen un buen fin de semana en compañía de la familia, a cuidarse, y nos vemos oportunamente dentro de 15 días, creo que por ahí Patricia nos va a estar enviando a un recordatorio para estar atento. Así que buenas noches para todos. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Gracias. De Buenas nada, noches. buenas noches. Que pase bien. Buenas noches, Pati. Que pase bien. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, profe. Que descanses. Gracias igualmente. Chau, chau. Chao, chao.